Los derechos básicos de aprendizaje que vamos a desarrollar en esta microlección son: Primer grado. Reconoce en su entorno formas geométricas sólidas. Segundo grado. Reconoce figuras planas y sólidas simples. Cuarto grado. Usa el transportador para medir ángulos y los clasifica dependiendo de si son mayores o menores a un ángulo recto, 90 grados. Quinto grado. Comprende por qué funcionan las fórmulas para calcular áreas de triángulos y paralelogramos. Los objetivos de esta microlección son: entender qué es un triángulo, cuáles son sus características y reconocer ejemplos en nuestro entorno. Aprender a calcular el área y perímetro de un triángulo. Hola, hoy vamos a hablar sobre triángulos. Primero, veamos un poco dónde encontramos triángulos en nuestro entorno. Cuando miramos el techo de una casa, podemos observar que las tejas forman un triángulo. También, cuando vamos al parque y miramos el rodadero o resbaladero, podemos ver que bajo este se forma un triángulo. Y en la naturaleza también encontramos árboles o plantas que están formados con triángulos, como por ejemplo el árbol del pino, el cual crece en forma de triángulo, o las hojas de un helecho, las cuales crecen en forma de triángulos. ¿Pero qué es un triángulo? Un triángulo es una figura plana llamada polígono, que tiene 3 lados y 3 ángulos. Por esta razón recibe el nombre de triángulo, porque tiene 3 ángulos. Recordemos que la palabra polígono proviene del griego, que quiere decir poli, muchos, genos, ángulos. Luego el polígono es la figura que tiene muchos ángulos o varios ángulos. Ahora miremos las características de los triángulos. El triángulo está compuesto por 3 lados y uno de sus lados puede llamarse base, que puede ser cualquiera de estos. El punto donde se encuentran 2 segmentos del triángulo se llama vértice y se denota con letras mayúsculas. Los segmentos que componen los triángulos también son llamados lados, los cuales se denotan con letras minúsculas, que son las letras del vértice opuesto. Por otro lado, la abertura que forman 2 segmentos que llegan a un vértice se llaman ángulos, y el triángulo cuenta con 3 ángulos interiores, los cuales se denotan con letras minúsculas, iguales a las de los vértices. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Ahora bien, los triángulos se clasifican de acuerdo a la medida de sus lados o de sus ángulos interiores. Entonces, teniendo en cuenta sus lados, encontramos 3 clases de triángulos, que son los triángulos equiláteros. Reciben ese nombre porque los 3 lados que componen el triángulo tienen la misma medida. Los triángulos isósceles son los que 2 de sus lados tienen la misma medida y el otro es diferente. Y los triángulos escalenos son aquellos que la medida de cada uno de sus lados es diferente. Ahora miremos cómo se clasifican según sus ángulos interiores. Un triángulo acutángulo es aquel que los 3 ángulos que se forman en su interior son agudos, es decir, que miden menos de 90 grados. Un triángulo obtusángulo es el triángulo donde uno de sus ángulos interiores es obtuso. Eso quiere decir que ese ángulo es mayor a 90 grados. Los triángulos rectángulos son los que tienen un ángulo recto, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados. Por otra parte, el perímetro de un triángulo se halla sumando las medidas de cada uno de sus lados. Entonces, expresaríamos el lado A más el lado B más el lado C, y esto nos daría como resultado el perímetro del triángulo. Además, conociendo la altura del triángulo y la medida de la base del triángulo, podemos hallar el área. Esto lo podemos hacer reemplazando la siguiente ecuación. Área del triángulo es igual a la base por la altura dividido en 2. Y hasta aquí esta microlección. Hasta una nueva oportunidad. Espero que esta microlección te sirva para que puedas planear clases innovadoras y divertidas. Este y los demás videos podrás consultarlos en el canal de YouTube de Todos a Aprender. Nos vemos en la próxima sesión que estoy segura será de tu interés. ¡Chao!